niños, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar el tema de polígonos, ¿no? Los polígonos, ¿no? En sus clases, triángulos y cuadriláteros. Pero bien, este tema lo trabajaremos en el cuaderno de geometría, ¿no? Pero ¿qué aprenderemos? Aprenderemos a diferenciar las clases de polígonos, ¿no? Bien, niños, entonces demos gracias a Dios por este día, por este maravilloso día, ¿no? Que nos regala el Señor y que nos dice bendiciones en todo momento, ¿no? Y también poder estudiar es una bendición, poder aprender es una bendición. Demos gracias a Dios por ello y cantemos, ¿no? Hoy alabaremos al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Bien, niños, entonces alabando al Señor, trabajaremos hoy el tema que nos toca. Bueno, en todo lo que nosotros vemos, vamos a encontrar polígonos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar rectángulos, ¿no? Mejor dicho, cuadriláteros. Porque, por ejemplo, esta pizarra, ¿no? Tiene 4 lados. Tiene 4 lados. 1, 2, 3 y 4 lados, ¿no? Entonces, veremos en cada... Este es un cuadrilátero, esta pizarra viene a ser un cuadrilátero. Un cuadrilátero. Bien, en esta podemos formar, ¿no? Acá yo puedo formar, este de acá podría ser mi vértice y aquí yo puedo formar un ángulo. Si yo tengo mi... ¿no? Este ángulo va a ser ¿de cuánto? De 90 grados. ¿Por qué? Porque es, ¿no? Cuadrado. Igual diré la parte baja. Este es un ángulo y mi ángulo también va a ser de 90 grados. Entonces, en todas las cosas, niños, en todas las cosas que nosotros tenemos, por ejemplo, una puerta, ¿no? De repente hasta, ¿cómo se llama? Podría ser la pantalla del celular, la pantalla, por ejemplo acá en la pantalla, porque si nosotros tenemos estos bordes que no son puntas, entonces ya no viene a ser un polígono, porque los polígonos son la unión de vértices, ¿no? Y segmentos, o sea, y los segmentos sabemos que son, ¿qué son los segmentos? Son líneas rectas, ¿no? Los segmentos son líneas rectas que tienen inicio y tienen fin, no olvidar eso. Entonces, cuando nosotros vemos diferentes cosas en el entorno, vamos a identificar cuáles son cuadriláteros, cuáles son, ¿no? ¿Cómo se llama? Polígonos, triángulos, observando nuestro alrededor. Por eso es necesario, niños, ser bien observadores. Y en las matemáticas, pues siempre vamos a encontrar todas estas figuras geométricas en nuestro entorno. Si yo encuentro, por ejemplo, esto de acá, ¿no? Esto de acá, que no tiene borde, que es redondo, entonces yo no podré hablar, esto de acá, yo no podría hablar que esto se pertenece a un polígono. Esto no vendría a ser un polígono. ¿Por qué? Porque no tiene segmentos, ¿no? Los segmentos son la unión, los polígonos son la unión de segmentos, ¿no? Entonces en este caso no habría. Pero si yo encuentro, por ejemplo, la pizarra, como les había dicho, la puerta, ¿no? Que todo lo que tenga punta, ¿no? Incluso si hablamos de un libro, ¿no? Si hablamos de un libro, por ejemplo, un libro tiene también, vendría a ser un polígono, pero cuadrilátero. ¿Por qué? Porque tiene 4 lados. Es un polígono, pero es un cuadrilátero.
Bien. Entonces, son figuras geométricas, que se diferencia por la unión de los segmentos. Unión de los segmentos. Bien, niños, comencemos nuestra clase. Para aprender sobre polígonos tenemos que tener en cuenta la definición. ¿Qué son los polígonos? ¿Ya? Polígonos. Polígonos. Son, vamos a ponerlo acá, son figuras geométricas. Son figuras geométricas. Sabemos que son figuras geométricas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, son figuras geométricas que, ¿no? Cerradas. ¿Ya? Cerradas. Cerradas. De 3. Formada por 3 o más. ¿No? Por 3 o más segmentos consecutivos. Segmentos consecutivos. No alineados. Es que no están alineados, o sea que no están en la misma fila, ¿no? Sino no alineados. Entre estas figuras, entre esos polígonos, tenemos dos clases. Una son los triángulos. Y los cuadriláteros. En los triángulos son aquellas figuras, ¿no? Habíamos dicho que son aquellas figuras. Bien. Son aquellas que tienen tres lados y la suma de los ángulos internos es de 180. Veamos por qué. A ver, tenemos un triángulo. Vamos a formar un triángulo. A ver. Triángulo. Dice que tiene 3 segmentos, ¿no? 1, 2, 3 segmentos. Esto es vamos a formar un triángulo. ¿No? Entonces, dice que la suma de los tiene 180. ¿No? Entonces, la suma de los ángulos internos tiene 180 grados internos por dentro, ¿no? Bien. Ahora hablaremos de los cuadriláteros. Son aquellos que tienen 4 lados. Son aquellos que tienen 4 lados.
la suma de los ángulos internos es de 360 grados. Veamos por qué. Haremos un cuadrilátero, que quiere decir que tiene 4 lados. Podemos estar hablando de un cuadrado, pero también podemos estar hablando de un rombo. Haremos un rombo. Bien. ¿Por qué dice que es 360 grados? Porque aquí vemos, vamos a ver acá, que acá tiene, si agarramos un transportador, vamos a ver que aquí tiene 90 grados. Un ángulo de 90 grados. Acá también un ángulo de 90 grados, un ángulo de 90 grados y un ángulo de 90 grados. Si aquí tiene 90 grados, acá tiene 90 grados, ¿no? Y acá tiene 90 y acá tiene 90, la suma de total sería 190 más 90, 180, 270 y 360 grados. O sea, la suma total es de 360 grados, ¿no? Y aquí estamos hablando que tiene 180 grados. ¿Por qué? Porque acá hay 90 y entre esto y esto, la suma de eso, que tiene que ser igual, debe ser 45. La suma de estos dos, ¿no? Tiene que dar 90, más 90 son 180. Vuelvo a repetir. ¿No? En los cuadriláteros, o sea que tienen 4 lados, ¿no? La suma total es de 360 grados. Un ejemplo, volvamos a hacer. Cada ángulo recto, ¿se acuerdan de los ángulos rectos? El ángulo recto, vamos a poner acá, en el ángulo recto tiene 90 grados, ¿verdad? 90 grados. Cuando hacemos con el transportador, bien, si cada lado tiene 90 grados, si cada lado tiene 90 grados, entonces, si cada lado tiene 90 grados, entonces, vamos a hacerlo más grande, si es un cuadrado entero. Si cada lado tiene 90 grados, entonces la suma de los 4 lados da 360, ¿no es cierto? Porque 9 por 4 serían 36. A 0, 360 grados. Claro está que cada lado siempre, cuando llega al vértice, se le pone una letra, ¿no? Bien. Ya. Bueno, volveremos a recalcar sobre los triángulos. ¿No? Aquí tenemos 90 grados y vamos a ponerle alfa, ¿no? A más el ángulo beta, ¿no? Más el ángulo omega. La suma de los tres me va a dar 180 grados, ¿no? 180 grados. Ahora veremos el cuadrilátero. En el cuadrilátero, ¿no? Tenemos cuadriláteros, tenemos 4 ángulos, ¿no? Tenemos
tenemos 4 ángulos. A este lo denominamos alfa, beta, omega, índico. Y entonces diremos la suma de alfa, ¿no?, de beta más omega más índico será igual a 360 grados. Bien, ahora veremos, ¿no?, las partes de los polígonos. Bien, niños, entonces los polígonos, niños, tienen sus componentes o lados. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos uno de los polígonos. En los polígonos, una de sus primeras partes es el lado, ¿no? Cualquiera sea, así sea un triángulo, ¿no? Los polígonos tienen lados. ¿Ya? ¿A cuál llamamos lados? A este. Estos son los lados. ¿Ya? Este es lado. Por ejemplo, acá yo puedo, este es un lado. ¿Ya? Acá yo le puedo poner lado A con B, ¿no? Todos estos segmentos, porque son segmentos, ¿no? ¿Ya? Estos segmentos son lados. Lado. ¿Ya? Lado. Vamos a ponerle la letra C, D, y E y F. ¿Ya? Entonces diremos el lado A con B, el lado B con C, el lado D con C, ¿no? El lado D con E, lado. ¿Ya? Tenemos que aprender bien esto para poder desarrollar después, ¿no?, algunos ejercicios que nos den. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que estos son los lados. Todo lo por fuera decimos lado, ¿ya? Lado. A eso le llamamos lado. Entonces, ¿qué llamamos lado? A los segmentos, ¿no? A los segmentos que unen al polígono, ¿ya? Segmentos. Diremos que son los segmentos que unen, ¿no?, ¿a qué? Al polígono. Al polígono. Bien. Ahora, ¿qué serán los vértices? Los vértices son los puntos de unión, los puntos donde se unen. Ya, estos son los vértices. Entonces decimos vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, vértice E y vértice F. ¿Bien? Entonces, ¿qué son los vértices? Son los puntos que unen al polígono. Son los puntos, ¿no?, que unen al polígono. Bien, ahora veremos los ángulos. ¿Pero qué son los ángulos? ¿No? Los ángulos son la apertura que tiene cada ángulo. La apertura. Acá formamos un ángulo, ¿no? Acá hay otro ángulo. Aquí tenemos otro ángulo. Aquí tenemos otro ángulo. Aquí también. Y aquí también. Entonces, ¿qué serán los ángulos? Entonces, los ángulos son la apertura que tiene, ¿no? Son la abertura que tiene ¿qué? Que tiene el polígono, ¿no? Que tiene el polígono. Y lo forman, ¿qué lo forman? Forman
dos lados, que lo forman dos lados consecutivos. Que lo forman dos lados consecutivos. Bien, ahora veremos qué es la diagonal. Son, ¿no? Son las uniones, ¿no? Una diagonal son los segmentos que unen, ¿ya? Son los segmentos que unen, vamos a ver, vamos a ponerle acá, A con D. Son los segmentos, ya es un segmento que unen a los lados no consecutivos, o sea, no A con B, B con C, sino, por ejemplo, A con D, no es consecutivo, ¿ya? Entonces, son los lados, son los segmentos, perdón, esto es un segmento, ¿no? Son los segmentos que unen a los lados no consecutivos. No consecutivos, o no que no son consecuentes, consecutivos. Volvemos a explicar. Lado, lo que está afuera, ¿no? Los segmentos que están ahí, los segmentos. Vértice, los puntos, cada punto. Los ángulos, la abertura que forman los lados consecutivos. La abertura, o sea, por dentro, ¿no? Sabemos que aquí hay un ángulo. Si yo pongo acá, acá tenemos un ángulo. Si yo pongo acá, acá tenemos un ángulo, ¿no? Acá también. Yo pongo acá, acá tenemos un ángulo. Bien, entonces cada ángulo, ¿no? Acá hemos formado esa es la abertura de los ángulos, ¿no? Que forman, y esto es un diagonal, ¿no? Acá he formado un diagonal porque es el segmento que une las consecutivas, pero también puedo formar una diagonal, por ejemplo, con F y C, ¿no? O una diagonal con A con E, ¿no? O sea, yo puedo formar diferentes diagonales. ¿No? ¿Con qué? Segmentos. Si a mí me dicen, forma el diagonal A con D, bueno, yo voy a formar A con D. Si me dicen A con C, yo voy a formar A con C. Si voy a formar B con E, voy a formar B con E, y así, ¿no? Entonces, son segmentos que unen los lados no consecutivos, o sea, no A con B, B con C, sino A con D, A con E, A con F, bueno, diferentes. Ahora, si nosotros tenemos un triángulo que es pequeño, ¿no? Igual, decimos que estos son los lados. Lado del triángulo, lado. Podremos poner lado A, lado B y lado C. Lados, ¿no? Estos son los lados. Igual, lados. Ahora, me dicen, vértices. Ya sabía que es los vértices. Vértice, por ejemplo, vértice A, vértice B, vértice C. Me dicen ángulo. Ya sé. El ángulo A, por ejemplo, ángulo B y ángulo C. Me dicen, niños, los polígonos, ¿no? Tienen sus nombres según el número de lados, ¿ya? Por ejemplo, los polígonos, ¿ya? Polígonos que, por ejemplo, este de acá, que nosotros conocemos, que es el triángulo, ¿no? El triángulo tiene lado 1, lado 2, lado 3, ¿no? Según el número de sus lados, vamos a poner acá nombres, ¿no? Nombres y lados. Según el número de sus lados, los polígonos tienen un nombre diferente. En este caso, los triángulos tienen 3 lados, ¿no? 3 lados. Se llaman triángulos. Ahora veremos, ¿no? Otro. A ver, vamos a ver, puede ser ordenado, desordenado. Acá tengo, por ejemplo, ¿no? Un cuadrilátero. Un cuadrilátero tiene 4 lados, ¿no? Lado 1, lado 2, lado 3
lado 4, ¿no? Un cuadrilátero tiene 4 lados. Ahí entra la puerta. Tiene 4 lados. Tiene 4 lados. El cuadrilátero tiene 4 lados, ¿no? 1, 2, 3 y 4. 4 lados. Ahora veremos. Este también, por ejemplo, es otro cuadrilátero, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene 4 lados. Cualquiera sea la forma, si tiene 4 lados, es un cuadrilátero, ¿no? Por ejemplo, porque acá tenemos lado 1, lado 2, lado 3 y lado 4. Bien, entonces vemos que es un cuadrilátero. Ahora veremos, veamos, el que tiene 5 lados, vamos a ver 5 lados, ¿no? Por ejemplo, esta figura que tiene un lado, 1, 2, 3, 4 y 5 lados se llama pentágono, ¿ya? El que tiene 5 lados se llama, por el número de lados, se llama pentágono, ¿ya? A ver, este de acá tiene 1, 2, 3, 4, 5. También es un pentágono, ¿no? Porque tiene 5 lados. A ver este. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, 5 y aquí tenemos un lado más que es el lado 6. Entonces, como tiene 6 lados, es un hexágono. 6 lados es un hexágono. Bien, veamos cuántos lados tiene un hectágono. ¿Cuál es su nombre? ¿No? Entonces, por ejemplo, contaremos acá. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 lados. Pertenece a un octágono, ¿no? Si tiene 8 lados, es un octágono. A ver acá. Este de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lados. Entonces, si tiene 9 lados, es un nonágono. 9 lados es un nonágono. Bien, entonces dibujaremos un hectágono. Un hectágono consta de 7 lados, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, la haremos hasta por acá. A ver. Vamos a ver. A ver. Veamos, a ver si he hecho bien mi hectágono. A ver, ¿no? Bien, entonces, acá tendré el lado 1, acá tendré el lado 2,
Acá tendré el lado 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces esto es un hectágono, ¿no? ¿Por qué es un hectágono? Porque tiene 7 lados. 7 lados. 7 lados. Ahora, un decágono. Un decágono dice que tiene 10 lados. 10 lados. Bueno, a ver, dibujaremos un hectágono. A ver, lo haremos en la parte de acá. A ver, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya me pasé ya. 1, 2, 3, 4. 4. 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, y 10. Ya. Entonces, acá tendremos lado 1, lado 2, lado 3, lado 4, lado 5, lado 6, lado 7, lado 8, lado 9 y lado 10. Un decágono. ¿Cuántos lados tiene un decágono? ¿No? 10 lados. Entonces, esta sería la tabla de referencia de lados y los nombres de los polígonos. Y los nombres de los polígonos. ¿Por qué? Por la diferencia de los lados. Los lados. Ya. Bien, niños. Entonces, de esta manera reconoceremos a los polígonos por sus lados. Podremos ver las diferencias y sus nombres respectivos, ¿verdad? Entonces, volvemos a ver. Cuando tiene 3 lados es un triángulo. Cuando tiene 4 lados es un cuadrilátero. Cuando tiene 5 lados es un pentágono. Cuando tiene 6 lados, un hexágono. 7 lados, un hectágono. 8 lados, un octágono. 9 lados, un nonágono. Y 10 lados, un decágono. Bueno, esos son los básicos. Tenemos más, pero estos son los básicos con los que nosotros podemos trabajar.